Y dijo el profeta Isaías: cuando murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías, el profeta mayor, había fijado los ojos en un hombre sobresaliente, en un hombre talentoso, en un hombre emprendedor, que había hecho muchas proezas, muchas hazañas, donde nadie las había hecho en sus tiempos. Y el rey Isaías estaba embelesado, mirando al rey Usías. Y te dice tu Dios: quita los ídolos delante de ti. Usías se había convertido en un ídolo que Isaías no podía contemplar la gloria de Dios. Y te dice el Señor: sin santidad nadie me verá. Quita ese ídolo delante de ti, porque para Isaías era el rey Usías. Para ti y para mí, ¿cuál es el ídolo? Levanta tus manos y medita en un momento. Y medita: ¿habrá un ídolo delante de mí? ¿Habrá un ídolo que me impide verdaderamente esperar al Señor en santidad? He aquí, dice tu Dios, yo estoy vistiendo a mi iglesia. Yo la estoy adornando, la estoy limpiando, la estoy santificando. Pero aquí dice tu Dios: quiero tu corazón, quiero tu decisión, quiero que tú medites sobre aquella cosa que se ha convertido más grande que yo. Y si en este momento tú tomas la decisión, dile: Señor, heme aquí, Señor. Sé que no es fácil, sé que es difícil. He aquí, una y otra vez viene esa lucha, viene esa tentación, pero Señor, yo quiero. Sé que no lo voy a poder lograr solo. Necesito de tu gracia. Y quiero, Señor, poner toda la disposición de mi corazón para que tú me laves, me limpies, Señor. Quiero permanecer en ti, puro, santo, apartado del mal. Porque el Señor dice: 7 veces cae el justo y 7 veces será levantado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no permanece en nosotros. Dígale al Señor: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor, el que conoce todo, el que examina nuestra mente y nuestro corazón. Aquí está, Señor. No quiero nadie más grande que tú. Quita, mi Señor, el pecado de codicia. Quita, Señor, todas aquellas cosas que se han levantado delante de mí. Y mi Señor, yo me arrepiento de todo corazón. Me arrepiento de todo pecado, de todo mal, de toda acción que se me ha hecho tan natural. Y tú eres un Dios santo. Tú eres un Dios santo. Límpiame. Límpiame más y más. Y seré más blanco que la nieve, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque eres misericordioso. Lento para la ira y grande en misericordia. Gracias, Señor, porque eres un Dios de oportunidades. Oh, mi Señor, no queremos fallarte. Queremos, Señor, responderte, porque tú lo mereces, mi Señor. Y queremos estar para siempre contigo. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias.
Señor, gracias por tu palabra. Vamos a terminar este tiempo declarando quién eres. El único Dios santo, el Dios majestuoso, el todopoderoso, y humillarnos delante de ti, Señor. Dios majestuoso en las alturas, poder, honra y gloria a ti. Tu trono, Dios, por siempre es alabanza y adoración al Creador. Derriba los ídolos, Señor, de nuestro corazón. Perdónanos. Dios majestuoso en las alturas, poder, honra y gloria a ti. Tu trono, Dios, por siempre es alabanza y adoración al Creador. Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito de la creación. Por el poder de su palabra, creó los cielos, la tierra y la luz. Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito de la creación. Por el poder de su palabra, creó los cielos, la tierra y la luz. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Y no hay tinieblas, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Y no hay tinieblas, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Y no hay tinieblas, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Por último, te invito a levantar tus manos a Él. Y Señor, tú eres un Dios santo.
Sin santidad nadie te verá. Y yo quiero verte, Señor. Gracias por cada oportunidad que me das día tras día, al estar en tu presencia, al leer tu palabra, al congregarme con los tuyos, Señor, de enderezar mi camino, de dejar los resentimientos, la amargura, el enojo, de santificar mi corazón, de poner la mira en las cosas de arriba, de enfocarme en ti, en lo verdadero, en lo eterno, y no amar las cosas del mundo. Gracias por darnos otra oportunidad hoy. Podrías venir mañana mismo, hoy mismo, Señor. Podrías venir esta semana. Queremos estar en santidad. Que no haya ningunas tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Qué maravillosa la presencia del Señor y qué clara su palabra profética esta mañana. ¿Verdad que sí? Demos respuestas al Señor. Tomemos nuestro lugar, vamos a prepararnos para la palabra esta mañana. Gracias a Dios por este maravilloso momento que Dios nos ha permitido para apartarnos, ¿verdad?, en santidad, poder alabarle, ¿verdad, hermano? Amén. Vamos a empezar con los anuncios de esta mañana, 9 de enero de 2022, ¿verdad, hermanos? Dice la hermana que podría venir hoy el Señor o mañana a estar como atalayas, ¿verdad, hermanos? Buenos días, amados hermanos. Vamos, sean ustedes bienvenidos aquí a Casa de Oración Milpalta. Y bien, queremos saber si alguien nos visita por primera vez, si puede levantar su mano y que le demos la bienvenida. Todos somos de casa. Y bien, ¿verdad? Aquí afianzándonos a la palabra de Dios, arraigándonos, ¿verdad?, donde Dios nos ha puesto. Pues bien, les informamos que los días martes y viernes a las 8 de la noche y también los domingos a las 8:30 de la mañana tenemos nuestro tiempo de oración, hermanos. Recuerden que podemos crecer juntos en oración unos por otros, ¿verdad?, intercediendo unos por otros, y además somos Casa de Oración Milpalta, hermanos. Bien, les informamos que los días también jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche. Esta es con la serie El Fruto del Espíritu Santo, basada en Gálatas 5, 22 al 23, hermanos. Los que tengan oportunidad hay que venir aquí a alimentarnos y congregarnos, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y bien, a todas las mujeres se les informa que el servicio de Mujeres entre Amigas se lleva a cabo los días sábados a las 11 de la mañana. Esta enseñanza es presencial y también es transmitida por Facebook, Casa de Oración Milpalta, por los que quieran verla, sobre todo a las mujeres, ¿verdad?, que se den ese tiempo. También a todos los matrimonios se les informa que el servicio de la vida matrimonial se lleva a cabo los sábados a las 8 de la noche. Esta enseñanza también es presencial y transmitida por Facebook, Casa de Oración. Si quieren darle lo mejor a su matrimonio, esto es parte de eso, ¿verdad, hermanos? Se pueden hermanar con otros matrimonios y también pueden aprender juntos de la palabra de Dios, ¿verdad? A todos los padres de familia también se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los domingos a las 10:40 en calle Cerrada, Acalopa, número 27, aquí en el pueblo de San Juan Tepenáhuac. Tepenáhuac, ¿verdad? Cerca del cerro, ¿verdad? Significa Tepenáhuac, ¿verdad? Los requisitos para la estancia de iglesia infantil son que el niño debe estar totalmente saludable, debe traer su cubrebocas y también su careta, y deberá traer su agua y su lunch, ¿verdad, hermanos? Asimismo, no se permite la estancia a ninguna persona adulta. Deberán entregar a su hijo en la entrada y se les entregará a sí mismo al finalizar el servicio. Y los niños deberán traer su Biblia, también sus cuadernos y sus lápices, y los bebés deberán traer su pañalera con su leche, ¿verdad, hermanos?
También no se permite traer juguetes personales, y para mayores informes, favor de comunicarse al número que está apareciendo ahí en pantalla, ¿verdad? También se les hace una atenta invitación a servir aquí en Iglesia Infantil. Para mayores informes, favor de comunicarse con la hermana Silvia o al número que aparece ahí en pantalla. Y bien, hermanos, les informamos que ya pueden inscribirse para cursar el primer trimestre del Instituto Bíblico Nivel Básico en forma presencial y en línea. Este empezó el domingo pasado, y con las siguientes materias: Fundamentos de la Doctrina de Cristo, estas los domingos a las 9 de la mañana. La importancia de la oración, que también son los domingos a las 10:20 de la mañana. Los atributos de Dios, que es en línea. Nuestra declaración de fe, que es en línea. Y el Antiguo Testamento, que es en línea, hermanos. Para mayores informes, favor de acercarse con el hermano Juan o bien al número que aparece ahí en pantalla, hermanos. También les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11:30 de la mañana con la serie Un Camino Aún Más Excelente, basada en 1 Corintios 13, versículos 4 al 7, hermanos. Y este domingo el tema de la enseñanza será El amor es sufrido, basada en 1 Corintios 13, 4. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook, Casa de Oración Milpalta, y también estamos en YouTube, ¿verdad? Por cierto, un saludo a todos los que se estén conectando en línea y que se están preparando para recibir la palabra de Dios, ¿verdad? También por ese medio. Algunos no pueden venir por alguna circunstancia, y los que tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Podemos congregarnos aquí y hermanarnos, ¿verdad? Bien, a todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de Iglesia Juvenil se lleva a cabo los domingos a las 11 de la mañana con la serie Corriendo para Ganar, aquí en Casa de Oración Milpalta, y esta enseñanza también se transmite por Facebook, ¿verdad? Casa de Oración. Y a toda la iglesia se les pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el alfolí que está en la mesa de la hermana asistente de pastores. Recuerde que los misioneros van y ministran la palabra, ¿verdad? También, hermanos, para el mensaje de salvación. Y se hace un llamado a toda la iglesia a servir en el ministerio de Ujieres. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio. Hermanos, también si alguien tiene alguna necesidad de oración, de consejería o administración, incluso dentro de la semana, hermanos, pueden comunicarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio, o bien al número que aparece allí en pantalla. Tómenlo en nota y lo pueden hacer, ¿verdad? Y bien, el Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Asimismo, también se hace un llamado para servir en este Ministerio de Misericordia y de Oración. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio. Y bien, les informamos que el Ministerio de Evangelismo Bíblico se lleva a cabo los sábados a las 5 de la tarde aquí en Casa de Oración Milpalta. Y si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen en pantalla. También pueden seguirnos en la página de Facebook o de YouTube de Iglesia Casa de Oración Milpalta. Y hermanos, como una iglesia en orden, debido a la pandemia de COVID que estamos viviendo, debemos seguir las medidas preventivas dentro de la congregación. Es decir, tenemos que usar todos cubrebocas. También tenemos que usar el gel antibacterial, aquí está ahí a la entrada, lavarse las manos frecuentemente y respetar la sana distancia unos con otros, ¿verdad? También tenemos que evitar saludar de beso o de mano, hermanos, ¿verdad? Y a toda la iglesia se le pide se ocupen de traer también su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se le pide que apaguen su celular o lo pongan en vibrador para no interrumpir la predicación, hermanos. Muy bien, a continuación vamos a orar. Si gustan ponerse de pie y tomar sus Biblias. Hermanos, vamos a orar a Dios pidiéndole que nos ayude a encontrar el verdadero amor, ese amor que proviene de Él en nuestros corazones, para que así como lo hemos recibido a Él, también podamos dar de ese amor, ¿verdad? Que la preeminencia del amor
guíe y gobierne nuestras vidas y nuestro actuar. Y también vamos a pedir por varios hermanos y familias que están enfermos. Vamos a pedir por la señora Rosa María, es la mamá del pastor, la señora María Elena, que es mi mamá, y también por el señor Ramiro, el señor Javier, el señor Steve Paul, las familias de Salt Lake City también que están enfermas, y los pastores de Chilpancingo, y todos aquellos hermanos que se encuentran enfermos, también por todos los enfermos, para que si es la voluntad de Dios tengan sanidad, pero sobre todo que en este tiempo encuentren al Señor, ¿verdad? Vamos allá a 1 Corintios 13:4, hermanos. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4. Se los voy a leer en traducción lenguaje actual, hermanos, si me gustan seguir con sus Biblias. Dice la palabra de Dios: el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso. Oremos, hermanos. Amado Dios, Señor, Padre, Consolador, te pedimos que una vez más, amorosamente, nos ayudes a encontrar tu rostro. En oración, en humillación y en humildad, Señor. Queremos saber más de ti, encontrarte y reconocer que sin ti nada somos, nada podemos hacer, Señor. Ayúdanos a encontrar tu amor en nuestros corazones, a morar en él, para hacer tu voluntad. También te pedimos, Señor, en intercesión, Señor, por la señora Rosa María. Señor, dale paz en su corazón, acércale a personas que le ayuden, provéela, y si es tu voluntad, sánala. Asimismo, te pedimos por la señora María Elena, para que en este tiempo tú puedas hablar a su corazón. Te pedimos también por el señor Ramiro, Señor. Guarda su corazón, el señor Javier, Señor. Por el señor Steve Paul, por las familias del Salt Lake City, Señor. Ayúdale a los que están enfermos, Señor. También por los pastores de Chilpancingo, Señor. Y por todos aquellos enfermos, Señor, que dependen de ti, Señor, para estar en sanidad, Señor, porque tú soportas todo en el universo, Señor. Te pedimos por todos aquellos enfermos, sobre todo por aquellos que no tienen quien se ocupe de ellos, Señor. Ten misericordia para sus vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Dios nuestro, también te pedimos por los pastores Raúl y Pati. Señor, síguelos fortaleciendo, dale sabiduría, dale salud también, Señor. Y día a día renueva su fe, su amor matrimonial también, Señor. Provéele su sustento en la parte natural, pero también permíteles ir a la fuente de agua viva para que su corazón rebose de gozo. Te pedimos que pongas de nuevo en el pastor Raúl para que trace rectamente tu palabra y que tu nombre sea honrado, Señor. Sea tu espíritu en él y también en nosotros, para que tu palabra sea predicada y la recibamos en nuestros corazones, para poder ser luz y sal en este mundo que gime por tu amor, Señor. Te lo pedimos, Padre, humildemente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y los jóvenes pueden pasar a su clase. Para ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Algunos no los veía desde el año pasado, pero ya gracias a Dios aquí estamos, ¿verdad? Y bueno, pues, qué bueno es que habitemos los hermanos juntos en armonía, dice la palabra. Y vamos a pasar al tiempo de la palabra. Vamos a empezar una serie corta en estos meses, basada en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7. Por el camino aún más excelente, ¿verdad?
y esta es la primera enseñanza de esta serie que lleva por tema el amor es sufrido. Primera de Corintios 13, 4 al 7. El amor es sufrido. Dice Pablo, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esta mañana quiero decirles que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para que escribiera esta carta, y fue aproximadamente cerca del año 55 después de Cristo cuando él la escribió desde Éfeso durante su tercer viaje misionero. Y la carta la escribió, fíjense, dirigida a los hermanos de la ciudad de Corinto. Ahora, a mí me llama mucho la atención porque esta ciudad de Corinto tenía un puerto comercial, pero tremendísimo, grandísimo. Y eso atraía a mucha gente también, mucha gente que le gustaba el comercio, mucha gente que buscaba la fortuna y los placeres de la vida. Como hoy lo podemos estar viendo, ¿verdad? El mundo así se mueve. Buscan el comercio, buscan la fortuna y los placeres de este mundo. Y aparte de eso, también Corinto era un lugar de inmoralidad sexual muy abierta por el culto a la sensual diosa griega Afrodita y su millar de prostitutas que tenía en su templo. Entonces eso hacía que llegara más gente, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué me deja ver esto? Que donde hay un lugar de idolatría siempre va de la mano con la inmoralidad sexual, siempre. Y también nos deja ver que uno de los propósitos por los que esta carta fue escrita, fíjense, era para que los hermanos de Corinto aprendieran a hacerle frente a los graves problemas de pecado que ya habían socavado la iglesia. ¿Cómo la socavaron? Con las obras de la carne, con la inmoralidad, con la inmadurez espiritual, y con la falta de amor. De esa manera hubo un socavón en la iglesia. Y quiero decirles que la fe de los corintios estaba siendo probada ante las pruebas y las tentaciones que algunos estaban pasando y otros estaban fallando. Por eso Dios usó la vida del apóstol Pablo para mandarles la ayuda ante estas situaciones que había, los problemas que estaba viviendo la iglesia de Corinto. Miren, en ellos había divisiones en la iglesia. Vayamos a 1 de Corintios capítulo 1, versículo 10 al 12, por favor. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 10 al 12. Dice así Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, ¿y yo de quién? Ahí está. Había división. Ahora, miren, cuando hay obra de la carne, siempre va a traer ¿qué? División. Pero cuando el creyente empieza a determinarse, caminar en el Espíritu, va a traer ¿qué? Unión, unidad. Eso es hasta en la familia. Cuando hay una familia en Cristo, lo que hace es traer unidad. Y eso hace que se unan más familias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero cuando hay obras de la carne, hermanos, híjole, es algo bien terrible. Y la iglesia de Corinto se estaba enfrentando a esta situación, pero el punto era que no sabían cómo resolver, cómo hacerle frente a las divisiones.
En vez de ir con la autoridad ante la situación y el problema que tenían como hermanos y todas esas peleas que estaban teniendo en egoísmos y envidias y todo eso, en vez de ir con la autoridad espiritual que Dios había establecido, andaban regando el tepache por todos lados. Digo, para que me entiendan los que nos ven en Facebook, que es regar el tepache, es un mexicanismo, ¿verdad? Andaban chismeando, ¿sí? Andaban haciendo las cosas desordenada. Fíjense que hasta para resolver los problemas tenemos que aprender a resolverlos en orden. Dios nos enseña cómo resolverlos. Entonces, no nada más había divisiones, había desórdenes morales en la vida de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5. Desórdenes morales en la iglesia o en la vida de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5. De cierto se oye que hay entre nosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y ustedes están envanecidos. ¿No debieran más bien haberse lamentado para que fuera quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ah, qué tremendo. Se ve como si Pablo no tuviera amor, ¿verdad? Aquí. Bueno, quiero decirte algo. Sí tiene amor. ¿Y sabes qué está haciendo Dios? Está metiendo disciplina en la iglesia. Es una bendición que en la congregación que esté caminando en la sana doctrina establezca disciplina en la iglesia. Porque, sencillo, ustedes como padres, los que tienen hijos me entienden. Cuando sus hijos se pasan de la raya, ¿qué hacen? ¿Meten qué? ¿Verdad que sí, sí o no? Por el bien de ellos, porque los aman. Lo hacen porque los aman. Y después esa disciplina la ven, van a ver el fruto de esa disciplina a lo largo, después de un tiempo. Van a decir, valió la pena. Entonces Dios está usando la vida de Pablo para poner disciplina en los desórdenes morales de la vida de la iglesia. ¿Qué vas a hacer si te enteras que tu hijo está viendo inmoralidad sexual o pornografía en el internet? ¿Qué vas a hacer? O tu hija. ¿Qué harías? La Biblia dice en Gálatas 6:1 que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ¿qué dice? Restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo también. No sea que tú también vayas a ser tentado. No dice que lo dejes ahí, que siga en lo mismo, ¿verdad? Dice que lo restaures. ¿Cómo lo vas a restaurar? Con la palabra de Dios. Vas a empezar a trabajar con tu hija, con tu hijo, con tu esposo, con tu esposa. ¿Se puede dar? ¿Qué haría un esposo si se da cuenta que su esposa ve pornografía? ¿O qué haría una esposa si se da cuenta que su esposo ve pornografía? ¿Qué haría? Hay que restaurarlos. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Bueno, ahora, el propósito de esta carta es que la iglesia aprenda a hacerle frente a los problemas de pecado. Ese es el propósito. Pero ante todos estos problemas tiene que haber un principio, el principio del amor, y ahorita vamos a entrar en eso. Pero yo estoy dando un panorama para que vean todo lo que estaba pasando en la familia de Corinto. Y dice el versículo 3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de ¿quién? Del Señor. ¿Fue fuerte la disciplina, sí o no? Sí. Pero más adelante, en segunda de los cartas a los Corintios, se dan cuenta cómo después Dios pide que ya lo agreguen a la congregación, a tal persona, a tal hermano que cometió este pecado. Que ya no lo dejaran tanto para que no se extraviara de tanto, no se desanimara, sino que lo volvieran a incorporar a la coinonía. Entonces, qué importante es la disciplina, pero aprendió la lección. También había pleitos y demandas legales ante los jueces no cristianos. Llevaban los problemas ante los
el MP, para que me entiendan, ante el ministerio público. Vamos a 1 Corintios 6:1. Dice así: si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿por qué presenta el caso ante los impíos y no ante los santos? Estoy leyendo otra versión. Pero es verdad, si hay un problema en la congregación, ¿dónde se debe de resolver? En la congregación. No allá, sino aquí. Por eso Dios ha establecido autoridades en las congregaciones, para que aprendamos a ir con las autoridades y pedir el consejo sabio de cómo resolver los problemas. Si no conocemos bien la palabra y nos falta más sabiduría para resolver la situación, bueno, acerquémonos con las autoridades espirituales. Otro problema que había era el libertinaje y la inmoralidad sexual. 1 Corintios 6:12 al 13. Libertinaje y la inmoralidad sexual. 1 Corintios 6:12 y 13. Miren lo que dice Pablo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas, ¿qué? ¿Cuántos dicen amén? Así es. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. ¿Y el Señor para quién? Ahí nos deja ver que había ahí libertinaje y inmoralidad sexual también. Ahora, dicen los comentaristas, amados hermanos, que esta expresión era como un proverbio popular entre los corintios y que daba la idea de que el sexo era una función biológica como lo es el comer. Fíjense, a tal grado llegó esa situación en la ciudad de Corinto. De tal modo que utilizaban esta analogía para justificar su abuso en la inmoralidad sexual. Y se decían entre ellos, vamos a corintiar. Eso era lo que decían. O sea, vamos a cometer libertinaje e inmoralidad sexual. Así se movía la situación. Otro problema que había era en el matrimonio y en la soltería. 1 Corintios 7:1 al versículo 9. 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 al versículo 9. Dice Pablo: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga sus propias mujeres. No dice así, ¿verdad? Cada uno tenga su propia ¿qué? Ya. Y cada una tenga sus propios maridos. No, ¿verdad? Su propio ¿qué? Marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, fíjense, ojo aquí, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. O sea, si se van a abstener en la intimidad sexual, que sea por un tiempo de mutuo consentimiento, para que se ocupen sosegadamente a la ¿qué? A la oración, y después vuélvanse a juntarse en uno, para que no los tiente ¿quién? Satanás, a causa de vuestra incontinencia. Fíjense, este principio es importante porque yo me he encontrado situaciones donde se acerca la persona y de repente, yo me acuerdo que años atrás una persona llegó, estaba yo en otra casa de oración sirviendo cuando estaba todavía allá en Iztapalapa, y se acercó una persona que venía de Guatemala, y nosotros estábamos en el ministerio de oración, mi esposa y yo, y esa persona me dice, pastor, me dijo, hermano, ustedes de las peticiones de oración. Le digo, sí, dígame, hermano, ¿qué podemos servirle? ¿Sabes que quiero que oren por mí? Y le digo, ¿y para qué vamos a orar? Dice, pues para que Dios guarde a mi esposa, porque yo voy camino a Estados Unidos y mañana sale mi tren y me voy en el tren. Y le digo, discúlpame, pero no podemos orar por ti. Le digo, ¿y cómo te vas a ir así? ¿Y tu familia? Pues se quedó allá en el pueblo. Le digo, no. O sea, estás violando un principio establecido por Dios.
Vas a dejar de cumplir aún hasta en tu deber conyugal con tu esposa. ¿Y qué crees? Le estás abriendo la puerta ¿a quién? ¿Se dan cuenta? Y no lo entendió, hermanos. Tristemente agarró, se incomodó y se fue. Ya no oramos por él. Se fue. Entonces, qué importante es considerar este principio. Dice el versículo 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, ¿qué les dice? Cásense. Pues mejor es casarse que estarse ¿qué? Sí. O sea, antes de que caigan en pecado de fornicación, mejor cásense. Otro problema, problemas de desorden en la adoración pública. Problemas de desorden en la adoración pública, en la cena del Señor y en los dones espirituales. Por favor, ahí los que anotan, 1 Corintios 11, 17 al 20. Había desorden en la adoración, en la cena del Señor y en los dones del Espíritu. Dice Pablo, 1 Corintios 11, 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no los alabo. Es decir, que no estaba agradado Pablo de lo que estaban haciendo los corintios. Porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre nosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre nosotros los que son ¿qué? Oigan, o sea que esto me deja ver a mí que hay creyentes que son aprobados y hay creyentes que son ¿qué? Reprobados. Sí. Ahora la pregunta es, ¿de cuál quiero ser? Bueno, entonces procuremos andar en el orden, porque esto se estaba dando por el desorden que había, ¿sí o no? Dice que había desorden en la adoración pública, en la cena del Señor y en el fluir de los dones del Espíritu. Y eso los llevaba a ser reprobados delante del Señor. Y era necesario que eso se manifestara para que se dieran cuenta. Y dice el 20, cuando pues se reúnen vosotros, esto no es a comer la cena de ¿quién? No, pues es que la agarraban de cotorreo los corintios. Se pasaban de sus tragos y terminaban algunos hasta embriagándose. Y es algo bien tremendo. Por eso Pablo les dice en 1 Corintios 14, 40. Miren, escuchemos el consejo de parte de Dios. 1 Corintios 14, 40. Pero hágase todo decentemente y con... ¿Y qué es todo, hermanos? Todo. Bueno, ahí pone del griego todo, para que no se nos olvide. Entonces, esto me está enseñando que cuando Dios usa la vida de Pablo para exhortar a la iglesia de Casa de Oración Milpalta, fue para mostrarles su amor, y por eso les explica ahora en 1 Corintios 13:1. Miren lo que dice 1 Corintios 13:1. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ahora, ¿qué está haciendo Pablo aquí? Pablo se refiere primero que si él pudiera hablar todos los idiomas. Cuando dice lenguas humanas se refiere a los idiomas. ¿Sí me explicó? Y dice, y luego las otras lenguas angelicales también, ¿sí? O el idioma de los ángeles también puede ser. Pero si no amara a los demás, ¿cómo sería la vida de Pablo? Como metal ruidoso o címbalo que resuena, ¿sí o no? Si no tiene amor, de nada sirve. Por eso el punto principal de lo que dice Pablo es aquí, fíjense bien, practicar el amor. Ese es el punto principal. No tanto que el practicar diferentes idiomas o hablar en diferentes lenguas, sino practicar el amor. Pastor, ¿me puede decir usted a qué amor habla Pablo? Claro que sí.
Pablo hace mención del amor que él mismo entiende que es la expresión más profunda del carácter de Dios. Y sabe que Dios es amor, como lo dijo Juan. Miren, vayamos a primera de Juan 4:8. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice así: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Ahora fíjense, este tipo de amor, hermanos, es el que no toma en cuenta los méritos o las faltas. Fíjense bien, pongamos mucha atención porque para no nos vayamos a confundir, tenemos que darle el equilibrio correcto a esto, ¿sí? El que no toma en cuenta los méritos o las faltas, sino que siempre busca el bien del otro sin importar lo que cueste. A este amor se refiere. ¿Y cuántas veces nosotros a veces no actuamos en el verdadero amor, sino que a veces estamos tomando en cuenta sus méritos? No, ¿sabes qué? Si se lo merece. Este hijo no se lo merece, mejor no. No, tenemos que tener ese cuidado de cómo interpretar bien lo que está hablando Dios sobre el amor. Y regreso a 1 Corintios 13:2. Dice Pablo: si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué dice? Cuando Pablo habla aquí de la profecía, fíjense, entiende mejor como el don de proclamar el mensaje recibido de parte de Dios. A eso se refiere profecía, al don, ¿sí?, de proclamar el mensaje de Dios. Ahora, ¿a qué está haciéndonos el enfoque esto? A la vida de un profeta o de un profeta de Dios verdadero, para que me entiendan. ¿Cómo te das cuenta cuando el profeta es de Dios y es verdadero? O sea, digamos, es efectivo. Cuando la profecía que él dice va dentro del contexto de la palabra de Dios y en amor. Así te vas a dar cuenta y se cumple. Miren, cuando el Señor me trajo al Evangelio, ya les he platicado que al año me casé y me fui a estudiar el Instituto Bíblico. Los que ya escucharon la versión, pues échense una pestañita. Y ahorita los despertamos, ¿sí? Bueno, y esa vez yo estaba así preguntándole al Señor, orando, y estábamos tomando un tiempo, y yo y mi esposa, de ayuno. Nos aventamos 3 días de ayuno, sin nada. No, hombre, este estaba bueno ese ayuno. Y cuando fuimos al instituto, porque era en la mañana, y fuimos al instituto y llegó un profeta al instituto, y él empezó a ministrarnos a los jóvenes que estábamos ahí, y bueno, mi esposa y yo que estábamos también ahí, y se acerca con varios y le dice a uno: tú vas a ser evangelista para el Señor. Y así yo dije, no, yo estaba hasta atrás, dije, no, pero yo preguntándole a Dios, ¿no? Señor, ¿a qué me has llamado? Yo en mi relación con Dios, yo le pregunté a Dios. Y luego yo ya sabía que mi esposa estaba también preguntándole al Señor algo para que le confirmara. Y se acerca el profeta y le dice el Señor que sí lo hagas. Así le dijo. Y luego se acerca conmigo y me pone la mano en la cabeza y me dice el Señor que tú vas a ser pastor bajo la autoridad de tu pastor. ¿Sabes, no? Y pues yo decía, no, pues yo no quiero ser pastor. Yo quería ser evangelista, ¿no? Pero la verdad es que no depende de nosotros. Y después de 10 años yo puedo ver el cumplimiento de esa profecía. Hoy, por la misericordia de Dios, estoy aquí sirviéndole a Dios y a su iglesia, siendo al llamado de pastor bajo la autoridad de nuestro pastor Chilo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias a Dios. ¿Qué me deja ver eso? Que era un verdadero ¿qué? Y hay profetas que no son verdaderos. Miren, la Biblia nos deja ver también, esto se refiere a un profeta verdadero, ¿sí? Aquel que también hacía la función como el ejemplo de Moisés, ¿sí?
que regulaba o mediaba entre Dios y el pueblo para comunicarles la palabra. Deuteronomio capítulo 5, versículos 5 y 6. También un profeta es el que regula o mediaba entre Dios y su pueblo para predicarles la palabra. Deuteronomio capítulo 5, versículos 5 y 6. Miren, dice así: yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esta también es la función de un profeta. Ahora, un profeta falso, fíjense bien aquí, habla palabras que no surgen del amor por el pueblo de Dios. Eso hace un profeta falso, hablar palabras que no surgen del amor por el pueblo de Dios, sino de su interés por sacar alguna ganancia personal. Eso hacen los profetas, sacan a falsos, solo quieren sacar una ganancia personal. Aquí hace varios años, cuando estaba yo en una de las congregaciones de aquí de la zona, hay una alianza de pastores, y lo que pasaba aquí era que nos llamaban a reunirnos varias congregaciones y hacían eventos. Y una vez hicieron un evento, y esa persona que vino, pues no sé si qué era, ¿no? Pero él se decía ser evangelista y profetizaba también y todo. Y de veras me llamó la atención porque vino, según él dio su curso, que no mencionó nada así en el contexto del orden de la palabra, sino empezó a platicar sus anécdotas que él había experimentado, y al final de cuentas, pues ya nos dejó, nos llevó a orar, y ya nos arrodillamos y estuvimos ahí con el Señor supuestamente, y cuando ya terminó el servicio y todo, yo vi cómo lo llamaron a la oficina de los pastores así, y dije, pues le van a dar su pago, ¿no? Y sí, le dieron su pago, pero cuando yo iba saliendo de la puerta del lugar ese donde estábamos, porque fue un salón, y volteé, hagan de cuenta de esas veces que el Espíritu Santo así como que te incomoda, ¿no? Para que voltees, y volteas. Y volteé, y vi como este hombre se estaba así como que, adiós, 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 pero no era una risa así, digamos, de despedida sana, ¿no? Sino como de burla. Yo lo percibí así, dije, ¿qué está haciendo? Y me incomodó, dentro de mí me incomodó. Dije, este hombre se está burlando. Y agarró, se subió a su carro y se fue todavía. Cuando volteé, riéndose. Y el Señor me hizo ver, dice, nada más viene y los engaña. Y dije, qué tremendo, nada más anda buscando su propio qué. Eso es algo bien tremendo. Ese es un hombre o un profeta falso que busca sacar solo sus propias ganancias. Entonces, Pablo menciona esta parte de la profecía para que nosotros nos quede claro, pero también habla Pablo, 1 Corintios 13:2, si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, cuando Pablo habla de los misterios y toda la ciencia, fíjense, se refiere a los secretos y el conocimiento divino, a eso se refiere. Entonces podríamos decir esto: si tenemos los secretos y el conocimiento divino, y si hablamos profecía, pero no buscamos el bien del otro, sin importar lo que cueste, nada somos. Porque estamos demostrando que no tenemos que, hermanos, amor. Estaríamos demostrando eso. ¿De qué me sirve hablar profecía? ¿De qué me sirve conocer los secretos y tener el conocimiento divino? Pero si no tengo amor, o sea, si no busco el bien de mi prójimo sin importar lo que cueste, estoy demostrando que no tengo amor. Dice 1 Corintios 13:3, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada que me sirve. Pablo dice que si él hiciera, fíjense bien, obras de caridad sin amar a los que se benefician con su ayuda,
entonces dichas obras no valen ¿qué? Hay gente que nada más le gusta estar ayudando, pero ¿sabe? Para que la gente ponga los ojos en quién, en ellos. Y cuidado con esas actitudes, porque esa era la actitud que tenían los fariseos, ¿sí o no? Ellos buscaban que les aplaudieran, ¿sí o no? Los aplausos, los halagos de la gente del pueblo. Porque todas sus obras estaban impulsadas por motivos egoístas y presumidos. Por eso cuando llegó Jesús y empezó a manifestar la gloria de Dios, las sanidades, los milagros, dice que lo odiaban en su corazón. Tenían odio hacia el Señor. Se los dijo en Juan capítulo 8, ¿sí o no? Cuando les dice, ¿no? Ustedes son hijos de su padre, el diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de su padre quieren hacer. ¿Cuáles son los deseos del diablo, hermanos? Destruir, matar. Y se los dijo, porque los deseos de su padre el diablo quieren hacer y a mí me quieren matar. Se los dijo claramente. ¿Qué había? Fíjense, eran sus hermanos judíos, eran los líderes religiosos encargados de enseñarle al pueblo a tener una relación con Dios. Se supone que conocían el primero y el segundo mandamiento de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, tus fuerzas y tu alma, y de amar a tu prójimo como a quien. Ahí estaba la prueba. ¿Y qué había en el corazón de ellos? No había amor. Por eso Juan, por eso escribió bien claramente, ¿no? O sea, que si no amas al prójimo, es porque no tienes el amor de quién. Y es entendible, hermanos. Si no amo al que veo, pues ¿qué crees? Que estoy demostrando que tampoco amo al que no, ¿qué? Al que no veo, ¿se entiende? Por tal motivo su obra de caridad no cumplía la ley moral real de amar al prójimo como a ti mismo, y era condenable ante los ojos de Dios. Pero Pablo dice, y si entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada, ¿qué dice? Es decir, que estos actos, aún hasta de valentía que pudiera hacer, no le serían de provecho, porque estaría tratando de atraer la atención a sí mismo, ¿no? Como buscando su propia gloria y no buscar verdaderamente el bien del otro. Miren lo que les dijo Pablo a los romanos, Romanos 13:8, por favor. No debas nada a nadie, sino el amarnos los unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido ¿qué? La ley. Y ahora Pablo regresa a los corintios a decirles, miren lo que les dice ahora sí se va con todo sobre los corintios. Y dice el versículo 4, primera de Corintios 13:4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Pablo empieza con la primera virtud del verdadero amor, sufrido. Y esto significa estar paciente o templado, aun cuando se sufren circunstancias difíciles. Estar paciente o templado, aun cuando se sufren circunstancias difíciles, ahí va, por las imperfecciones de otros. ¿A cuántos todavía les cuesta trabajo estar templados y pacientes cuando ves los errores de otros? Y te desesperas. Y en tu desesperación a veces quieres ayudar y como dicen por ahí, ¿no? Terminas regándola más. Entonces, ¿qué habla ahí? De que no hay un amor que es sufrido. Pero quiero decirte que así como Dios es paciente con nosotros, ¿qué creen que Él está esperando de nosotros hacia con los demás? Lo mismo. ¿Cómo eres de paciente varón con tu esposa? ¿Te das un tiempo para escucharla y atender a su necesidad que tiene?
Anoche llegamos del servicio y mi esposa estaba queriéndome preguntar algo y le digo, oye, mira, dame unos minutos, por favor, ¿no? Estoy enviándole un mensaje a mi mamá y dame unos minutos. ¿Lo supo entender? También tenemos que pesar las circunstancias, ¿sí me explico? Si es urgente o si es necesario. Si es urgente, bueno, es más urgente que lo que estoy haciendo, dejo de hacer eso para atender la necesidad que se está presentando. O al revés, esposa, ¿qué tan paciente eres con tu esposo? ¿Le tienes paciencia? Cuando llega del trabajo, ¿eres paciente para atenderla? O atenderlo, perdón. O le dices, pues ahí sírvete, ya está la comida caliente y hecha. Hay quienes lo pueden llegar a hacer, ¿sí me explico? Si Dios es paciente con nosotros, debemos de tener paciencia con los demás. Padres, ¿qué tanta paciencia tienen con sus hijos? ¿Se dan el tiempo para corregirlos cuando se dan cuenta que sus hijos están practicando algún pecado o alguna falta o error? ¿Se toman el tiempo para hacerlo? Fuimos a visitar la casa de un hermano de la congregación. Miren, de verdad, yo me quedé, le dije, Señor, qué tremendo eres cuando tú siembras la palabra en el corazón de alguien y esa persona pone atención y lo hace. Llegamos y nos sentamos a desayunar con ellos, con él y con sus hijos. Y esta persona, cuando terminamos de desayunar, nosotros, mi esposa y yo, le dije, mi amor, vamos a levantar los trastes y a lavarlos. Le digo, déjanos lavar los trastes. Y me dice, no, pastor, no, mis hijos les corresponde a ellos su servicio. Yo, ¿cómo que les corresponde su servicio? Dice, sí, pastor, ellos desde pequeños ya tienen su ministerio. Le digo, wow, qué tremendo. Yo me quedé así, dije, está poniendo en práctica la palabra con sus hijos. Y yo vi cómo los niños recogieron los trastes, los lavaron. Después de que terminaron de lavar los trastes, miren, sin que el padre les haya dicho nada, vinieron y se sentaron los dos en la mesa y después empezamos a convivir también con ellos en la plática. Y cuando yo lo escucho a este varón hablar, a veces me platica cómo se da un tiempo para instruir a sus hijos cuando identifica alguna situación de pecado. Identificó alguna situación de pecado su hija, fíjense, en el celular. Es una adolescente su hija. La identificó porque la agregaron al grupo de la secundaria. Y entonces, ¿qué sucede? Se dio cuenta la niña, la señorita, que es una adolescente, que estaban subiendo mensajes que no eran correctos y terminó ella misma saliéndose de qué. ¿Saben de qué me habla eso? De que el padre está teniendo cuidado de tener, no de controlar, pero sí de supervisar su teléfono. Y la señorita ha entendido que el celular se le presta, sí, pero cada que se le presta, ella tiene que aprender a ser responsable con el celular. Tiene que aprender a diferenciar entre lo correcto de lo... No, hermanos, yo me quedé así, yo dije, esto es amor. Pero más sin en cambio podemos irnos al otro extremo del ejemplo, ¿no? Hay quienes son las 2 de la mañana, 1 de la mañana y todavía andan en línea, los jóvenes o los adolescentes ahí. Luego nos damos cuenta nosotros porque tenemos el grupo de jóvenes y cuando de repente le echamos una revisadita a las 12, 1 de la mañana porque también estamos desvelados, pero por estar en las cosas del Señor. Y vemos, digo, está en línea. ¿Qué onda estas horas? Pues no se supone que a la 1 de la mañana ya deben de estar dormidos, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? Y todavía en línea. Pues órale, ¿no? Pues ha de estar predicando el evangelio, ¿no? Entonces, si Dios es paciente con nosotros, tú también tienes que tomarte la paciencia y no tomar represalias con las personas
o con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, sino que debes de buscar el bien, así como Pablo lo hizo en Tesalónica. Miren, vamos a primera de Tesalonicenses 5:14. La verdad es que el Señor le dio mucho discernimiento al apóstol Pablo, pero ese discernimiento venía por estar teniendo constante su relación, cuidando su relación con Dios. Y Dios te va a dar discernimiento. Mira, dice primera de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a quienes, a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles y que sean pacientes para con todos. Ahora, vamos a aplicar el principio del amor. ¿Qué es el amor, dijimos? El amor es sufrido, ¿verdad? ¿Qué significa sufrido? Estar paciente. Que es templado, paciente ante los errores de quién, de los demás, que busca cómo ayudarlo, hacer algo por el otro, porque lo ama. Ahora, este tema del amor que Pablo escribe es de suma importancia para todos nosotros, hermanos, porque nos enseña que no es un amor, miren, ni sentimental o sensual, no, que nos quede claro. Por el contrario, este amor tiene su origen divino y trasciende los significados terrenales. ¿Por qué? Porque está buscando el bien de sus hermanos en Cristo. Al amonestarlos, les está mostrando que los ama, ¿sí o no? Miren, amonestar significa advertir o aconsejar. Amonestar significa advertir o aconsejar, pero con respecto al comportamiento de alguien. Y quiero decirles que denota una acción continua o habitual. Los que tienen niños pequeños me van a entender. Por aquí hay unas familias, matrimonios que tienen sus niños chiquitos de 2, 3 años o 5. ¿Cómo tienen que estar con ellos? Constantemente, ¿sí o no? Una tras otra, una tras otra. Cepíllate los dientes. Mira, los dientes se cepillan de arriba para abajo, de un lado para el otro, poca pasta. Y así tienen que estar, una tras otra. Entonces, ¿qué están haciendo? Están aconsejando. Hay otros que tienen que advertir a sus hijos con respecto a su comportamiento, ¿verdad? Pero eso es una acción continua. Pero Pablo, ¿qué está haciendo aquí? También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Quiénes son los ociosos aquí? Miren, anótenle ahí con letras grandes. Los que andan desordenadamente. Esos son los ociosos. Los que andan desordenadamente y que no se someten a la disciplina y el orden del Señor. Ay, pastor, yo creo que Pablo no tenía amor, porque cada ratito andaba amonestando a todo mundo, a Corinto, a Éfeso, a Milpalta, ¿verdad? A Xochimilco, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Sí. No, sí tenía amor y el Espíritu Santo lo estaba usando, lo estaba llevando a poner orden, advertir, aconsejar, que ya no anduvieran desordenadamente y que se sometieran a la disciplina y el orden del Señor. Cuando una persona, un creyente, no se somete al orden y la disciplina del Señor, les voy a decir algo, hermano, es porque de verdad hay rebeldía en el corazón. Yo he visto dos tipos de rebeldía, la pasiva y la activa. La pasiva es cuando le dices, deja de hacer eso, y te dice sí, pero ¿qué? Pero no. Y la activa, la rebeldía activa es cuando deja de hacer eso, no quiero. Ya activamente ya se deja ver bien claro, ¿no? Pero al final es que hay rebeldía, porque no se quiere someter al orden y a la disciplina del Señor, porque hay rebeldía en su corazón. Y algunos no se dan cuenta que a lo mejor puede que estén viviendo desordenadamente. Fíjense bien por qué. Por la falta de disciplina espiritual. Y eso te lleva a manifestar rebeldía tal vez en tu vida matrimonial. Porque a veces no dejas que tu esposa o tu esposo te supervise el celular. Hay algunos que de veras, yo he visto cómo se molesta. Deja mi celular, no tienes derecho a agarrarlo. Tú tienes el tuyo.
así se ponen a la defensiva. Hay algo ahí hay algo. No quieren someterse a la disciplina espiritual en la vida matrimonial. O a veces, no sé si se han platicado con matrimonios que a veces le preguntas a la esposa, oye, ¿y cuánto gana tu marido? No sé. ¿Cómo no sabes cuánto gana tu marido? No, pues es que nunca me quiere decir. Ya mejor ni le pregunto, porque si le pregunto se enoja. Luego me dice que le quiero quitar su dinero. Ya me quiere acusar de ladrona. Eso da a entender, ¿sí o no? Pero eso pasa hasta en las mejores familias. Está tremendo. Pero todo porque no hay una disciplina espiritual y manifiestan rebeldía en la vida matrimonial. Porque también cada quien hace uno lo que bien le parece en su vida matrimonial. Mira, yo voy a ir con mis amigos al tenis y tú te vas con tus amigas si quieres al cafecito o a donde quieras, nos vemos al rato, ¿sí? Y así está, cada uno hace lo que bien le parece. La anarquía, la rebeldía en el corazón. O a veces hay rebeldía hasta en la vida laboral, hermanos. Hay quienes no se quieren sujetar a sus jefes. Si les piden que lleguen a tal hora, ¿qué creen? Mi jefe es mi compadre, ¿no? Al cabo me la pasa. No, discúlpame, delante de los ojos de Dios no es tu compadre, es tu jefe. Y si te dice que llegues a tal hora, a tal hora. Y ese es un problema que a veces todos tenemos muchos, ¿no? Más el mexicano, ¿verdad? De que somos a veces bien impuntuales, ¿no? Es que había mucho tráfico, es que se me hizo tarde y me tuve que esto y el otro, nos justificamos. Cuando llegamos tarde, lo primero que tenemos que hacer es pedirte. Entonces, siempre es importante esto. Considerar que falta disciplina espiritual. Por eso andas viviendo desordenadamente. O por el contrario, hay quienes son dueños de algún negocio, pero evaden impuestos al gobierno y no son justos con el pago a los trabajadores. Y en la sociedad hay quienes no les gusta respetar las leyes de gobierno, caminan debajo de las banquetas, se cruzan por donde no es el paso para cruce peatonal. Yo le digo a mi esposa cuando salimos juntos, le digo, ¿sabes qué? Vamos a caminar en orden. Porque estaba yo habituado a caminar debajo de las banquetas. Y más como era yo de la banda, pues imagínense a media calle. ¿Sí o no? Es algo bien tremendo. Y entonces Dios nos empieza a mostrar que verdaderamente nosotros tenemos que también mostrar ese amor de Dios en nuestras vidas. Tenemos que darnos cuenta que Dios nos está amonestando para que no andemos desordenadamente y que nos sometamos a la disciplina y al orden del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y todo esto les voy a decir por qué se manifiesta, porque no hay amor de Dios. Miren, cuando hay amor de Dios, yo me acuerdo que cuando llegamos recién a casa de oración, el pastor me veía. Yo me daba cuenta cómo el pastor me veía. Se paraba el pastor porque luego iba al baño y me tocaba a mí los baños lavarlos. Y se arreglaba su corbata el pastor, ¿no? Y de repente yo lo agarraba y me veía y yo estaba alabe y alabe al Señor, trapeando y alabando al Señor. Y ellos observan también, los pastores, cómo somos. Si hay amor o no hay amor. Disfrutas tu servicio al Señor. Y no nada más en la congregación, sino también en donde. Por eso cuando me pongo a lavar los trastes, le voy a decir a mi vecina que se ponga tapones, alabo al Señor, ¿no? A viva voz, ¿no? Y a veces sí, a veces me pongo a alabar al Señor. Trato de disfrutar mi servicio al Señor. Entonces, necesito aprender a meterme en el orden y evitar que venga una amonestación de parte de Dios por estar ocioso. ¿Qué dijimos que era ocioso? Andar desordenadamente y no someterse a la disciplina y al orden de quién? Del Señor. Y luego dice Pablo otro tipo de hermanos, dice 1 Corintios 5:14,
También les rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alienten a los de poco, ¿qué? A los de poco. Miren, estos significa consolar y aliviar el dolor o sufrimiento y dar fuerza emocional al desalentado. Mira, ¿qué haces cuando, mujer, ves a tu marido desalentado? ¿Te quedas sin decirle nada? ¿O vas y le dices al Señor, Señor, dame una palabra para mi esposo? O al revés, esposo, ¿qué haces cuando tu esposa está desalentada? ¿Qué le dices? La llevo al cine, ¿no? Para que se aliente. Por favor. O me enojo, dice, ¿no? No, tenemos que ir al Señor y tenemos que, Señor, dame la sabiduría para ministrar a mi esposa. Yo, ¿saben qué hago? Luego de repente me pongo a alabar al Señor. Apenas hace unos días salimos mi esposa y yo por una necesidad y ella me dice, es que me siento mal, es que me duele mi cabeza. Y le digo, mi amor, mira, yo considero que probablemente es por tu falta de hidratación, pero ¿te parece bien si compramos un electrolit, te lo tomas y ahorita vamos viendo cómo te vas sintiendo? Y pues ya me hizo caso, ¿no? Pero todavía ella, pues la entiendo, ¿no? Porque se sentía un poquito incómoda. Y de repente, hay veces que vienen batallas espirituales cuando salimos juntos también como matrimonio. Y yo empecé a percibir cómo el ambiente que andábamos ella y yo empezó a cambiar. Y que me pongo a alabar al Señor. Con la alabanza esa que apenas sacó el pastor Daniel Rubalcaba, ¿sí la han escuchado? Que no me acuerdo cómo se llama esta alabanza, pero habla de certeza. Y que me así en la calle andaba yo, certeza, yo sé que mi Cristo vive, certeza, y mi esposa y ya después entendió, comprendió. Dios me estaba llevando a que la administrara por medio de la alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Yo le doy gracias a Dios que lo entendí, que esa era la ayuda así de esa manera para resolver la situación. Otras veces vamos a tener que decirle algún versículo o orar por ella, no sé, pero siempre tenemos que ir a Dios y pedirle la ayuda al Señor, ¿sí? Y que eso nos lleva a alentar a los de ¿qué? Poco ánimo. Y dice también Pablo, que sostengan a los débiles. ¿Quiénes son estos? Los de poca fuerza moral o física. Miren, la vida del cristiano está llena de muchas batallas a diario, hermanos. Pero como hablábamos en la mañana en la oración, ¿sí o no? Para poder ver victorias en nuestra vida tenemos que ir a aprender a tener una vida de ¿qué? De oración con el Señor. En algún momento te puedes descuidar y es válido porque somos seres humanos. Pero cuando tú ves que el otro está débil, ¿qué tienes que hacer? Fortalecerlo, ora por él. Dile ánimo, dile que está a tu lado, ánimo hermano, hermana, no te sigas durmiendo. Está débil en mantenerse firme y despierto. No te duermas, dile, hermano. Dale una palmadita ahí en su hombro. Con amor, con amor, ¿eh? Con amor, no le vayas a dar uno duro. Y dice Pablo, ser pacientes para con todos. Miren, ahí llega otra vez el amor sufrido. Ser pacientes, estar templado cuando se sufren circunstancias difíciles. ¿Cuántos están pasando por situaciones difíciles en estos momentos? Pero, Señor, take it easy, my Father. Pero algunos a la palabra amor le dan un sentido que se centra en lo sexual, o también lo usan para comunicar el apego que tienen hacia alguna actividad o alguna cosa cuando decimos, a mí me gusta amar la música, yo amo el deporte, yo amo el cine, yo amo pasar tiempo en el Facebook y en el WhatsApp con mis mejores amigos. Pero Pablo nos está enseñando el verdadero amor, que no es sentimental ni sensual, hermanos. Por el contrario, es divino porque su origen está en Dios y
Dios es un Dios de orden y siempre busca el bien para quién, para nosotros, y nos está mostrando su amor dándonos a su Hijo Jesucristo para confiar en Él y tener vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está lo que le dijo Jesús a Nicodemo, ¿sí o no? En Juan 3:16 al 19. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué lo dio, hermanos? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Y le dice el 17, fíjense, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él, el que en él cree, perdón, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, fíjense, que la luz vino al mundo y los hombres ¿qué hicieron? Amaron las tinieblas más que la luz, porque sus obras ¿qué? Pastor, ¿me está usted queriendo decir que mis obras dejan ver si yo tengo amor por Dios o no? Sí. Sí, amados hermanos. Dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. La mente humana no puede captar completamente la profundidad de este amor divino. Es por eso que Dios manda a que le amemos de todo corazón, con toda nuestra alma y nuestra mente, y amemos al prójimo como a nosotros mismos. El amor, hermanos, está encerrado en la palabra griega ágape, que apunta a un amor sacrificial. A veces, como les decía en la mañana, Dios te va a despertar en la mañana para que te levantes a estar en intimidad con Él, y cuando lo haces y eres obediente, le estás demostrando que lo amas. ¿Cuántos dicen amén? Él te quita el sueño, te quita el cansancio, te quita el hambre, te quita el dolor de la ceja o del dedo chiquito para que no te levantes, para que te levantes, perdón. ¿Sí me explico? Pero con tal de que cumplas lo que Él te está mandando a hacer. ¿Sabes que cuando Él te llama, Él no te pone el pie para que te tropieces? Hace a un lado también algunas circunstancias y te da sabiduría para que tú las acomodes y entonces puedas avanzar. ¿Por amor a quién, hermanos? Por amor a Dios. Pablo quiere que vivamos en el amor divino, hermanos, y que diariamente lo demostremos siendo pacientes con los demás, porque así como Dios es paciente con nosotros, nosotros también debemos de ser pacientes con los demás. Hay quienes a veces se molestan, aún siendo cristianos. Me ha tocado ver que los detiene la patrulla para revisión de documentos y se incomodan. ¿Ahora qué quiere? Ya de querer pasuchesco. No, al contrario, te debe de dar gozo y alegría, porque tú sabes que andas en orden y dices, bueno, ok, va a ser una oportunidad para honrar la autoridad que Dios me ha dado, de andar en orden. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes que cuando andas en orden reflejas la autoridad de Dios y el amor de Dios también? Y te lleva a ser paciente con los demás. ¿Se acuerdan de Pedro cuando le preguntó al Señor, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Qué le dijo el Señor? No te digo hasta 7. Miren, vamos para allá, con esto vamos a ir terminando. Mateo 18, 21. Solo les pido que me tengan paciencia para terminar la enseñanza. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? El contexto viene hablando de cómo se debe de perdonar al hermano, desde el versículo 15, ahí en su casa lo leen. Ahí da los principios de cómo se debe de perdonar al hermano. Entonces, ya que le dice cómo se debe de perdonar al hermano, Pedro se acerca al Señor y le pregunta cuántas veces, y Pedro mismo hace la pregunta hasta 7, pero miren lo que le responde Jesús en el 22.
Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta ¿qué? 70 veces 7. Y no quiso decir exactamente 490 veces, no, porque eso es el resultado que te da, 70 veces 7, ¿sí o no? Lo que quiso decir fue claramente, dándole a entender a Pedro, perdona sin cesar. Eso fue lo que le quiso decir. Las veces que sea necesario tienes que perdonar. Es decir, muestra tu amor y tu misericordia a tu hermano siempre, siempre, muéstralo. Tal vez podríamos preguntarnos esta mañana, pastor, ¿hasta cuánto debo de amar a mi esposa y hasta cuánto debo de amar a mi esposo? ¿O hasta cuánto debo de amar a mis hijos? Pues la respuesta es clara, amados hermanos. Ámalos y perdónalos siempre para que manifiestes que así vas a tener que practicarlo diario, 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 hasta que aprendas verdaderamente a amar, que tu amor sea sufrido. Y cada vez que vengas también con el Señor y le pidas perdón, Él te seguirá mostrando que te ama pacientemente y que te perdona. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces vamos al día y el Señor perdóname? Ahora entiendo por qué el libro de Lamentaciones cuando decía, ¿no? Por la misericordia de Jehová no hemos sido, porque nunca decayeron sus misericordias y nuevas son ¿qué? Eso nos deja ver su grande amor, que no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que ha engrandecido su misericordia y con amor eterno nos ha amado y por lo tanto nos ha extendido su misericordia hasta el día de hoy, esta mañana. Que nos está enseñando a aprender a amar sufridamente, a ser pacientes con los demás, con los errores de tus hijos, de tus vecinos, los errores de los que te rodean. Y termina de decirle esto Jesús a Pedro, y ahora va a ilustrar lo que acaba de decir mediante una parábola para hacerle saber que solo los que perdonan a su prójimo pueden esperar el perdón de Dios. Y el que no está dispuesto a perdonar demuestra que no tiene un corazón regenerado, que no hay amor. Mateo 18:23. Por lo cual les dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas ¿con quién? Y está en todo su derecho. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado a uno que le debía 10,000 ¿qué? A este, como no pudo pagar, ordenó su señor ¿qué? Venderle. Y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Y entonces este hombre, miren, dice este siervo, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, como diciéndole, ten amor, tenme amor, Señor, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le mostró el amor. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes, págame. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, ten amor conmigo, yo te lo pagaré, ¿qué? Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, o sea, siervo sin amor, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno ¿a quién? A su hermano sus ofensas.
Cuando no perdonamos es porque nos hemos dejado engañar por el odio, que es lo contrario al amor. Mira, Dios va a permitir circunstancias a veces de injusticia en tu vida, pero ¿sabes para qué las permite? Para que aprendamos a ir a Él y pedirle, Señor, ayúdame a amar a esta persona que cometió esta injusticia contra mí. Una ocasión un varón me pidió de favor que le prestara mi batería de mi carro. Yo se la presté y me engañó. Y después de unos días me dijo, sí te la voy a pagar. ¿Y qué creen? Y al paso de después de unos 20 días el Señor, yo ya me estaba enojando y cada que lo veía le decía, ¿qué onda? Págame mi batería, ¿no? Yo te hice el paro para que tu carro funcionara y todo, págame mi batería, pero ya se lo hacía con una actitud molesta, enojado. Y el Señor me habló y me dijo, ¿cuántas veces te he perdonado yo? Yo le dije, Señor, muchas. Todas las veces me perdonas cuando voy a ti arrepentido de todos mis pecados. Y yo nunca he escuchado ni una sola vez, Señor, que tú me digas, no te perdono. Y el Señor me dijo, perdónale la deuda y desátate. Yo me estaba atando a esa situación. Cuando alguien te hace algo y tú no lo perdonas y vas y le muestras tu amor, aunque tú no lo hayas ofendido, pero vas y le pides perdón, créeme, mientras no hagas eso, vas a estar permitiendo que el enemigo gane ventaja y vas a estar generando malos pensamientos, resentimiento, odio, y el odio te lleva a la amargura y al rato vas a andar hablando ya de esa situación y es porque estás atado. Pero yo quiero decirte esta mañana que Dios quiere traer libertad a tu corazón. Si tú has tenido alguna situación con algún familiar, con algún vecino, con alguna persona no creyente o con algún hermano de la congregación y no has estado a cuentas, yo te sugiero que te pongas a cuentas, que hables, que muestren su amor. ¿Cuántas veces Dios nos perdona? Cuando vamos arrepentidos a Él. A veces los padres disciplinan con ira a los hijos también y luego ya no les piden perdón. ¿Y saben que los marcan? Los dañan. Tienes que corregir esas áreas. O a veces también los esposos tratamos a las esposas ásperamente. Es verdad, Pedro no se equivoca, nosotros los varones somos muy ásperos. Por eso nos dijo, traten bien a sus esposas como a vaso frágil. Las mujeres son débiles. Y cuando no las tratamos mal y no les pedimos perdón, nuestras oraciones tienen que destruir. Y estamos atados. Y no nos damos cuenta, nos vuelve a hablar la esposa. ¿Ahora qué quieres? Aparentamos que así como que no estamos enojados. ¿Y ahora qué? Pero estamos atados. Sí es cierto, hermanos. Yo sé que se ríen porque es cierto, lo ven con sus esposos. Lo sé. A mí me pasa. Y tengo que procurar cada que me equivoco no permitir que vaya más allá esa situación. Para mantenerme en la libertad con que Cristo me ha hecho libre. O hay esposas que también abusan de la autoridad del marido. Nada más les dejan la tarjeta y no, hombre, se van bien recios. Ni avisan lo que van a comprar. Compradoras compulsivas. De verdad, y no se dan cuenta que están faltándole al respeto a la autoridad que Dios les ha puesto.
Por eso yo aplico la de, como dice el texto, ¿no? Ni todo el dinero, ni todo el amor a la mujer. ¿Se han leído ese texto? No es cierto. Están despiertos. No, sí, platico con mi esposa y me pongo de acuerdo con ella y le digo, mira mi amor, tú sabes que vivimos por fe, tú lo sabes, que cuando necesitamos algo tenemos que doblar nuestras rodillas y esperar a que Dios nos provea. Cuando necesites algo mejor dímelo y oramos, pero no te endeudes sin mi consentimiento. Si vas a hacer algo, primero pregúntame, vamos a platicar. No es fácil la vida de fe, pero cuando la aprendemos a caminar, se goza, se disfruta. Y andamos en el orden y recibimos la bendición del Señor y evitamos, porque a veces esos conflictos traen ataduras. Al rato el marido se resiente con la esposa y de repente ya la esposa se pone así como que, ya, por un traste más. El orgullo, la autosuficiencia. Y luego van y se desquitan con los hijos, ¿no? Ay, ándale, para que tu papá no estés de genio. Al rato le van a decir la lámpara maravillosa, nomás le frotas y le sale el genio. Ya hasta están exhibiendo al padre. ¿Se dan cuenta hasta dónde llegan las situaciones? Por no pedirse perdón, por no tenerse paciencia, amor sufrido. No, y ahí no le quiero seguir, porque si nos extendemos hacia con la gente de afuera, a veces actuamos hasta peor. O aquí en la congregación, cuando alguien anda atado, pastor, no, hombre, otra vez con el calefactor, y aquí compré unos de luz. O sea, nada le parece. Se dan cuenta cómo nosotros mismos no permitimos que Dios nos mantenga libres por no ir y aplicar el principio de amar, de ser pacientes. Si Dios es paciente con nosotros, ok, también tenemos que ser pacientes con ustedes, sin salirse del orden. Quiero decirles algo. Quiero dejar bien claro esta enseñanza. Sí, amar no quiere decir le tolero su pecado, no. Platico con él, con amor, con paciencia, para ponernos de acuerdo y corregir esas áreas y ayudarle. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de acuerdo, vamos a ver. Dios ha permitido que tengas un conflicto o una situación en tu vida matrimonial, familiar, laboral o social o en la congregación. Quiero decirte que es una oportunidad para poner en práctica este principio de amarnos y ser pacientes. También aquí en la congregación somos una familia. Algunos son pequeños espiritual, otros ya llevan un poquito más, otros ya están maduritos, y ahí nos lleva creciendo el Señor. Pero yo he entendido algo, hermanos, que sí debo de ser paciente con ustedes como pastor, pero sin salirme del orden y sin dejar de motivarlos, como Pablo decía, no me cansaré de decirles las mismas cosas de nuevo, pero siempre viendo por el bien de ustedes, de que sigan adelante. Nosotros, mi esposa y yo, anhelamos lo que el Señor también está en su corazón, verlos a ustedes maduros. ¿Por qué? Porque cuando ustedes empiezan a madurar, yo sé que Dios les va a poner gente para que ustedes empiecen a traer a la congregación, a discipular, de verdad. Cuando maduramos en el amor, eso pasa. A mi esposa le pasó algo bien hermoso de parte de Dios estos días. Una señora que hace años mi esposa le vendió una chamarra con la temporada de frío, pero es algo como de hace 4 o 5 años. Y ayer se la encontró y platicó con ella. Esa señora ya casi no ve, y apenas
La veía mi esposa y la distinguía y dice, sí, Pati, ya me acordé de ti. Dice, fíjate que tengo una que dicen que es mi amiga y que me hizo esta situación, pero nunca me ha venido a pedir perdón y todavía me sigue mandando mensajes. Y yo ya le dije que mejor así dejemos las cosas y que ya no me mande nada. Dice Pati, pero dice, yo te considero a ti como mi amiga, dice, porque yo no he visto que alguien haga hecho lo que tú hiciste de perdonarme la deuda que yo tenía contigo. Yo me quedé así, ay, Señor, me estás dando una enseñanza para lo que voy a perdonar. De perdonar, de amar. Y mi esposa, cuando yo le me dijo eso, yo en ese año, yo le dije en ese entonces, perdónale la deuda. Tú perdónale. Después Dios dirá, y miren, ya brotó el fruto. Ya le dio su número y ya mi esposa ahorita por WhatsApp va a estar ahí enviándole predicaciones, mensajes para ministrar, sembrar la palabra. Como decía Juan, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en. ¿Cuántos dicen? Señor, te damos gracias en esta porque nos muestras tu amor tan grande, Señor, inmenso y que no terminará jamás. Es un amor eterno con el cual nos has amado y nos has mostrado ese amor enviando a tu Hijo Jesucristo a esta tierra, no para condenarnos, sino para salvarnos de la esclavitud del pecado en la que nos encontramos. Gracias, Señor. Gracias por el amor tan grande que tienes para con nosotros y porque no nos pagas conforme a nuestras rebeliones. Te pedimos perdón porque nosotros entendemos que tú eres paciente con nosotros y nos perdonas todas las veces que vamos a ti arrepentidos de todo nuestro corazón y queremos cambiar, Señor. Tú nos perdonas. Perdónanos porque en algún momento no hemos sido pacientes ni no hemos perdonado totalmente a aquellas personas, Señor, que nos han herido o que hemos tenido algún conflicto con ellas y que también nosotros no hemos querido ir y arreglar la situación pidiendo perdón. Tu palabra nos habla claramente que nos pides que amemos con un amor sufrido, que nos dejemos, que tú nos metas a una disciplina espiritual y a un orden tuyo para no estar manifestando rebeldía en nuestro corazón en las diferentes áreas de nuestra vida. Ayúdanos. Sigue derramando tu amor en nuestros corazones para que podamos amar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres, hermanos, a todos nuestros familiares y compañeros en el trabajo y nuestros hermanos en la congregación y a nuestras autoridades terrenales y espirituales que has establecido en este lugar. Gracias por tu amor, Señor, tan grande. Hace ratito nos decías que estás limpiando a tu iglesia, y sí, Señor, la manera de limpiar a tu iglesia es con tu amor. Que no consideras nuestra situación tan a veces mal que estamos, sino que lo que estás viendo es la actitud de nuestro corazón arrepentido. Tú ves eso en nuestro corazón. Echa tus manos al cielo y dile, Señor, derrama tu amor sobre mí. Yo reconozco que necesito más de tu amor. Aquí estoy, Señor, delante de ti. Quiero amarte, Señor, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Gracias por este tiempo de enseñanza. Gracias por esta palabra que ha sido sembrada en mi corazón. Ayúdame a dar fruto, Padre, al 30, al 60 o al 100 por uno, y fruto que permanezca y que perdure para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso, Señor.
Damos gracias a Dios, ¿verdad, hermanos? Por la palabra que Dios nos ha impartido a través de esta prédica. Vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas. Si alguien necesita de algún sobre, a favor de pedirlo con la hermana Silvia. Y mientras pueden ir buscando el versículo con el que vamos a orar. Está en Hebreos. Hebreos capítulo 7. Muy bien, si gustan ponerse de pie, Hebreos capítulo 7, versículos 5 al 7. Lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea, si gustan seguirme con sus Biblias, hermanos. Hebreos 7, versículos 5 al 7, dice la palabra de Dios. Ahora bien, según la ley, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen el derecho de tomar los diezmos del pueblo, es decir, de sus propios hermanos, aun cuando estos sean también descendientes de Abraham. Pero Melquisedec, aunque no era descendiente de Leví, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y nadie puede negar que el que bendice es superior al que recibe la bendición. Señor, te pedimos que nos ayudes a tener humildad, Señor, y reconocer que todo viene de tu mano, Señor. Ayúdanos a tomar lo que tú nos has dado, Señor, para poder bendecir, apartarlo para ti, Dios, para bendecir esta obra que tú has formado y por medio de la cual, Señor, tú nos alcanzaste, Señor. Tú alcanzaste nuestro corazón a través de tu mensaje, a través de tu palabra eterna, a través de tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, que vino a tocar a nuestra puerta, a nuestro corazón, y que nos ha hecho, Señor, reaccionar para ser santos. Ayúdanos, Señor, a apartarnos para ti y apartar lo que te pertenece, Señor, a ti, Señor, para darte honra, gloria y honor, Señor. Ayúdanos a dar lo que es tuyo, Señor, y a darlo con alegría, Señor. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento.